Dios te bendiga, hermana y hermano. Espero que se encuentren mejor y se encuentren bien en esta noche. He sentido en mi corazón saludarlos en esta noche, pero también mandarles una palabra de aliento en estos momentos que quizás estés pasando por una situación de enfermedad, una situación de angustia, una situación de dolor o una situación de duda de que Dios está contigo. Pero te mando esta palabra de fortaleza, una palabra de bendición. Los amo en el amor del Señor, pero quiero decirte que Dios los ama y que Dios está contigo. Dios no se ha apartado de con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa lo que pase, pero Él está con nosotros. Y te leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después de haberte saludado, querido hermano y querida hermana. Quiero eh, darte esta palabra porque quizás estés pasando alguna enfermedad, alguna situación uh, diferente. Le voy a poner como tema: cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando. Ese es el tema que le voy a poner. La confianza en Dios nos ayuda a superar los obstáculos de la vida. Tenemos que tener confianza en Dios. En esta lectura que voy a leer, vemos la frase, pero Jesús no le respondió a esta mujer que voy a leer en esta palabra del Señor. Quizás algunos de nosotros, ¿verdad? Hemos pensado que por tiempos así que hemos pasado, o estamos pensando ahora que no entendemos el silencio de Dios. No lo entendemos el silencio de Dios, porque no nos responde. Esta madre de la Biblia que voy a leer, esta madre rogaba al Señor por un milagro para su hija, pero Jesús guardaba silencio. Quizás cuando nosotros hablamos a Dios, oramos al Señor, no encontramos la respuesta y guarda silencio Dios. Pero no es que no está escuchando, no es que no está contigo, sino que es que Él está trabajando. Hay un canto que también cantamos, que Él está trabajando. Cuando Dios guarda silencio es que está trabajando y nadie lo hace mejor que Él. Nadie puede trabajar en nosotros mejor que Dios. Cuando Dios guarda silencio, querido hermano y hermana, es porque Él está trabajando, vuelvo a repetir. Está en Mateo 15:23, lo de esta mujer. Dice Mateo 15:23, pero Jesús no le respondió palabra. Esta mujer le seguía y le hablaba por un milagro para su hija, pero Jesús se quedaba callado, no le respondía palabra. Dice, entonces los discípulos, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús le respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole, Señor, socórreme. Cuando Jesús le respondió que él no había venido, no había sido enviado sino al pueblo de Israel. Pero ella dice que ella vino y se postró ante él. ¿Cuántas veces nos hemos postrado ante el Señor y aún así no recibimos respuesta? Esta mujer clamaba, querido hermano y hermana, no es nada fácil entender en momentos como los que pasamos a veces. No es fácil. No es fácil entender el silencio de Dios. Pero recuerda, si no recibe respuesta, es que Él está trabajando. Es lo que quiero que entendamos claramente. Esta mujer clamaba con mucha intensidad e insistencia. Ella insistía e intensamente oraba, pues ella tenía una necesidad y esa necesidad la obligaba
¿verdad? Porque tenía necesidad de que su hija estaba grave y tenía necesidad de que fuera sanada su hija. Entonces ella intensamente le decía a Jesús, ¿verdad? Cuando levantamos nuestro clamor ante Dios y la situación es grave, verdaderamente, desesperadamente le pedimos a Dios que nos ayude. Todos esperamos una respuesta de parte de Dios inmediatamente, pero a veces Él guarda silencio. Es cuando vienen preguntas a nuestra mente, cuando vienen dudas y vienen preguntas como estas. Una de ellas que siempre viene, ¿será que Dios no me oye, no me escucha? Creemos que Dios no nos escucha, pero Él está escuchando. Él no está sordo para no oír, pero está guardando silencio porque está trabajando. Otra de las preguntas que viene, ¿será que Dios no me ama? A veces pensamos que Dios nos ha dejado de amar por alguna cosa que hicimos mal o creemos que algún pecado se enojó con nosotros, que nos dejó de amar, pero no. Él conoce que somos pecadores, que estamos en este cuerpo y que le fallamos a Dios, pero no por eso nos va a dejar de amar, porque Él mismo envió a Jesucristo por los pecadores para perdonar nuestros pecados. Así es que eso no va a hacer que Dios nos deje de amar, que se quite esa mente esa mentalidad de nosotros. ¿Será que Dios no me ama? No, sí te ama Dios. Te ama tanto que antes de que nacieras, antes de la fundación del mundo, Él ya tenía pensado enviar a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que el amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios no es como el amor del mundo. Otra de las preguntas, ¿será que me estará castigando? Dios no castiga. Todos pecamos, pero Dios no castiga, sino que el castigo viene en sí por el pecado. La paga del pecado es muerte, dice su palabra. Así es que nosotros mismos, como tenemos libre albedrío, y si escogemos malas cosas, escogemos hacer malas cosas, vendrán consecuencias, pero no porque nos castiga el Señor. Y así vienen pensamientos a nuestras mentes, pensamientos que a veces el enemigo trae para que tú dejes de amar a Dios, para que tú dejes de clamar a Dios. Pero lo que debemos de hacer nosotros es reflexionar con amor, con el amor de Dios que tiene para nosotros. Él está trabajando, recuérdalo, Él está trabajando en este momento en tu petición, en tu caso, en el caso que estás. Nos preguntamos, ¿en qué está trabajando? O te preguntarás, o me dirías si tú me estuvieras enfrente, ¿en qué está trabajando Dios? Pues déjame decirte, lo primero que está trabajando es en nuestro corazón, en tu corazón y en mi corazón, porque Él quiere nuestro corazón para cambiarlo, porque nuestro corazón, el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Entonces Él está trabajando en nuestro corazón. Él está trabajando también en los que nos rodean, nuestros familiares, en nuestros hermanos, en nuestros padres. Está trabajando en ellos, porque le está haciendo reflexionar, porque a qué hermano o a qué padre no le duele que su hijo esté enfermo, o que su hermano esté enfermo, o que esté pasando por una situación. Entonces está trabajando en los familiares, en los que nos rodean, porque quiere que Dios, toda la familia, sea salva. Él le gusta salvar a toda la familia, no nada más una parte, y quiere salvar a toda la familia. Por eso Él está trabajando en esas áreas. También está trabajando en otras áreas de nuestras vidas. Entonces, Él está trabajando. Preguntémonos, querido hermano y hermana, ¿en qué estará trabajando en mi caso? Pregúntate tú misma, como yo me pregunté mismo, ¿en qué está trabajando en mi caso? ¿En qué área de mi vida está trabajando el Señor? ¿En qué área personalmente? Alabado sea el nombre de Cristo. Sé que en estos tiempos, querido hermano y hermana, son difíciles, pero si lo ponemos nosotros, si lo podemos llevar cuando confiamos en Dios y creemos en su amor
en su bondad y en su misericordia. Entonces, si nosotros llevamos esta situación a Dios y creemos en su amor, en su misericordia y en su bondad, tenemos que saber que Dios sabe lo que hace. Él sabe lo que hace y que todo está en sus manos. Tenemos que saber que Dios sabe lo que hace y que todo está en sus manos. No se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entonces todo está en sus manos. Porque nosotros, ¿qué podemos hacer? Entonces, por eso debemos de ponerlo en sus manos todo. Así como esta mujer clamaba a Jesús, le decía a Jesús que sanara a su hija. Quizás no sea tu hija, quizás tú misma o un pariente que está enfermo. Tú clama por él, no dejes de clamar. Por lo tanto, lo mejor está por venir, eso sí te lo aseguro. Eso se llama fe. Fe por lo que Dios hará. Tienes que tener fe por lo que Dios va a hacer o por lo que Dios está haciendo, porque Él está en silencio, pero está trabajando, recuérdalo. Entonces, tienes que tener esa fe de que Dios está trabajando y lo va a hacer, porque te lo ha prometido el Señor. Bendita es su santa palabra. Cuando Dios guarda silencio, es porque está trabajando, recuérdalo. ¿Sabes por qué Dios calla a veces? ¿No te has preguntado? Porque Él sabe que si habla, no le escucharemos o porque no es el momento de hablar. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios y no le escuchamos? Porque estamos ocupados en otras cosas, en las cosas del mundo, en nuestro trabajo, en atender a la familia, en todo. Muchas veces Dios nos aparta de la familia o nos aparta de ciertas cosas porque Él quiere que lo escuchemos. Ponte a escuchar la voz de Dios si estás ahí solito o solita, porque Él nos aparta a veces, porque Él, como te digo aquí, ¿sabes por qué Dios calla a veces? Te dice la pregunta. Entonces dice aquí, porque Él sabe que si habla Dios, no le escuchamos. ¿Cuántas veces lo habremos dejado hablando y en lugar de escucharlo, volteamos nuestra cara a otra cosa, o a otras cosas, o a otras personas, o porque no es el momento de hablar? Muchas veces no es el momento de hablar Dios, sino que Él habla en el momento preciso y te va a hablar el Señor. Si en esta noche te habla por medio de la palabra, escucha lo que Él está diciendo. O como dice la Biblia, Jehová callará de amor. A veces esperar en Él es una prueba de amor. Fíjate, por ejemplo, la iglesia, la novia que es la iglesia, debe aprender a confiar totalmente en su novio. Tú eres la iglesia de Cristo. Debemos de confiar plenamente en Cristo Jesús, nuestro novio, porque estamos esperando que venga por su iglesia, que venga por ti y por mi, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que debemos de haber? Una novia, por amor espera a su novio cuando venga a mirarla, cuando venga ella. Por amor a él, debemos nosotros demostrarle el amor esperando en él, esperando en que él nos conteste la petición de nuestro corazón, nos conteste la necesidad que tenemos, por amor a Dios. Porque a veces le oramos también por amor a ti mismo, Señor, ayúdame y sáname, libérame de esta situación. Sigo con la historia de la mujer. Debemos aprender a confiar totalmente en nuestro novio, en nuestro Señor Jesucristo, en Dios. Mientras Jesús estaba callado, sus discípulos, fíjese bien, se molestaban por el ruido de la mujer, porque estaba clamando, siguiendo a Jesús. Ellos ya estaban cansados verdaderamente por la insistencia de esa mujer, siguiéndolos en el camino. Ella creía en el poder que tenía Jesús. Ella había creído en Jesús y sabía que Jesús tenía el poder de sanar a su hija.
Nosotros sabemos que Jesús tiene el poder de sanarte o de liberarte de lo que estás pasando o de ayudarte en la necesidad que estás pasando o de tu familiar. Dios tiene el poder. Jesucristo tiene el poder. Bendita sea su palabra. Esta mujer insistía y los discípulos se molestaban, ¿verdad? Porque la mujer, dice, ella creía en el poder de Jesús para para hacer el milagro a su hija. Yo creo que Dios tiene el poder para sanarte. Dios tiene el poder para ayudarte en esa situación que estés pasando, que yo no la conozco, pero Dios sí la conoce y Dios tiene el poder para hacerte el milagro. A veces pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando otros se molestan por nuestra fe en Dios. Muchos ven nuestras oraciones sin respuesta de parte de Dios. ¿Cuántas veces no te han dicho tanto que has orado? O uno mismo a veces dice, porque pierde uno la fe y eso no debe de pasar. Tanto que he orado y no me ha contestado Dios. O te lo han dicho. Pues tú dices que oras y que eres un cristiano y que confías en Dios. ¿Y dónde está la respuesta de Dios? Pero eso no debe de ser, ¿verdad? Muchos ven nuestras oraciones sin respuestas de parte de Dios. Pero recuerda, es que Dios está trabajando y la demás gente no lo sabe y muchas veces ni nosotros mismos. Pero cuando Él guarda silencio, es que está trabajando, recuérdalo. Algunos hasta se burlan y nos dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está que dices que Dios sana, que Dios saca de problemas? Pero si no te ha sacado, Dios sabe por qué. Pero es necesario perseverar en la oración, querido hermano, querido oyente. Pues el que busca, halla. Al que toca, se le abre. Al que pide, se le dará. Así dice la palabra de Dios. Espera y persevera en Dios, querido oyente, querido hermano. Es una prueba de fe que está haciendo el Señor en nosotros. La Biblia nos dice claramente, dice aquí en el 25, donde estoy leyendo. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, bendito sea el Señor. Fíjate, ella vino y se postró. Entonces le respondió Jesús. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una verdadera fe en Dios te acerca a Dios en los tiempos de prueba, querido oyente. La fe no te aleja del Señor. La fe no te tiene que alejar del Señor si de verdad tienes fe. Aquí lo vemos en esta mujer, esa fe, insistencia. Esta mujer antes clamaba, una cosa es clamar, pero ahora se postraba y clamaba, hacía dos cosas, ¿verdad? Antes esta mujer clamaba, Señor, sánalo, caminando tras Jesús. Pero en esta ocasión dice que se postró y clamó. O sea, se hincó delante de él, se postró a sus pies y clamó. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra que estoy leyendo ahora? Que quizás si has caminado con Dios, has ido a la iglesia, estás orando, estás leyendo la palabra del Señor, lo estás haciendo. Pero lo que Dios quiere es que te postres delante de Dios, humillarte delante de Dios, humillándote y clamar humilladamente delante de Dios. Porque esta mujer dice que se postró y clamó, las dos cosas. Es cuando Jesús comienza a hablarle, cuando al principio no le respondía palabra. Jesucristo cuando vio que se postró ante él, comenzó a hablarle a la mujer. Bendita su palabra. ¿Te fijas que Dios estaba trabajando? Estaba guardando silencio porque esperaba algo de la mujer. El silencio de Jesucristo, de Jesús, duró un tiempo, pero ahora Jesús responde.
Quizás Jesús ya te quiera responder, pero necesitas postrarte ante Dios y clamarle al Señor. Y te va a responder el Señor, así como le respondió esta mujer. La perseverancia en Dios nunca es en vano, querido hermano y hermana. Nunca es en vano. Sin embargo, no siempre te lo voy a decir. Sin embargo, no siempre te va a decir o a contestar lo que quieres escuchar. No siempre lo que queremos. Porque Él sabe lo mejor para nosotros. Él tiene su tiempo y sabe lo mejor para nosotros. Bendita es su santa palabra, porque Él es perfecto y Él lo hace a tiempo perfecto. Por eso te digo, no siempre te va a decir o a contestar lo que quieras escuchar, lo que tú quieras escuchar, porque nosotros queremos escuchar lo que a nosotros nos conviene, pero Jesús hablará al tiempo y va a hablar lo que te va a ayudar a ti, lo mejor para ti. Jesús le dijo a ella que no podía tomar de los panes de los hijos porque no era ella de la familia. Esta mujer no era de la familia, pues ella no era israelita, ella no era de Israel. Jesús esperaba la reacción de ella cuando le dijo eso, porque él había venido a los judíos y ella no era de Israel. Entonces, por eso le contestó Jesús así, y Jesús esperaba la reacción de ella, esperó Jesús, por eso le dijo esas palabras, a ver cómo iba a reaccionar la mujer, porque ya la mujer ya se había postrado ante Dios y había clamado al Señor y esperaba la respuesta de Jesús. Pero Jesús la puso a prueba. Muchas veces Dios nos pone a prueba con la respuesta que Dios da. Jesús esperaba la reacción de ella. De seguro esperaba Jesús. Por ejemplo, ¿renunciaría a la mujer por la respuesta de Jesús? ¿Daría media vuelta y se iría por lo que le respondió Jesús? ¿Dejaría de clamar? ¿Dejaría de creer en el milagro que Dios le iba a hacer? No, no lo hizo la mujer. Esta mujer expresó con sus palabras su confianza en el amor y el poder de Dios. Ella no renunció a seguir orando, a seguir clamando, a seguir postrada ante el Señor, ni abandonó su ruego. Y como resultado de eso, Jesús le otorgó la sanidad de su hija y ella recibió su milagro. No importa, quizá Dios te esté probando también a ver cómo reaccionas tú. Esta mujer no reaccionó de una manera negativa, ni se alejó de Jesús, ni nada. Ella no renunció, ella no abandonó, no dejó de orar, no dejó de clamar, no dejó de confiar en Dios, no dejó la fe, sino que ella siguió firme en lo que había creído. ¿En qué has creído tú? ¿En dónde estás tú? ¿En qué posición estás como cristiano? ¿Has creído en los milagros de Jesús? ¿Has creído en el amor de Dios? ¿En qué has creído? Entonces no renuncies. Si has creído, tienes fe y crees en nuestro Señor Jesucristo, en los milagros que hay, en que Él te puede hacer un milagro. Simplemente ahorita quizás esté callado, pero es que está trabajando en tu caso, porque cada caso es diferente. Porque quiere hacer lo mejor para ti, porque Jesús está trabajando y haciendo lo mejor para tu vida. Alabado sea su nombre. Esta mujer esperó y Jesús le otorgó la sanidad de su hija y ella recibió el milagro que tanto quería. Encontró en Jesús la respuesta a su oración y su fe creció como nunca antes. Después de esta prueba que estás pasando, cuando la pases por fe y por el amor a Dios, va a crecer tu fe. Vas a crecer más como cristiana. Vas a crecer más en tu vida como cristiana.
Entonces yo te dejo esta palabra para que tú la medites. Ten fe. Sigue postrándote ante el Señor ahí donde estás, a como puedas. Si estás enfermita y no te puedes arrodillar, no creas que el postrarse es nada más arrodillarte, sino que tu corazón se incline ante Dios, se arrodilla ante el Señor y clames, porque muchas las veces no pueden. Me decía una persona, y una persona que no tiene pies, ¿cómo se va a inclinar? ¿Cómo se va a arrodillar? ¿O cómo? Digo, es que Dios no nada más habla de eso, habla de que nosotros debemos postrarnos en nuestro corazón, verdaderamente humillarnos ante Dios y orarle a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fe y creyendo en el amor de Dios que tiene para nosotros. Quiero que sepas que su silencio no es una señal de ausencia de Dios, sino una labor especial que hace en nuestro corazón, que hace que nuestro corazón cambie. Bendita sea su palabra. Le doy gracias a Dios, dale gracias a Dios por tu cuidado y por lo que hace Dios. Gracias a Dios por tu cuidado y por lo que haces en cada uno de nosotros. Señor Padre, te doy gracias por esta palabra y que ayude a mis hermanos y a mis hermanas, Padre, a tocar ese corazón, Padre. Yo sé que estás trabajando en sus vidas y en mi vida, Padre, que estás trabajando en ese lugar donde están. Si están enfermitos, te pido que no dejes de trabajar y que los sanes en el nombre poderoso de Jesús, para que crezca su fe, Padre. Ahí donde está mi hermana, donde está mi hermano, donde está en esa necesidad tan grande, Padre eterno, la gloria. Tú le hiciste ese milagro a esa mujer que clamaba por su hija. Guardaste silencio, mi Señor, porque tú tienes tu tiempo para contestar nuestras necesidades, nuestros milagros, Padre. Y yo estoy seguro que tú les vas a hacer un milagro al que va a oír este video, que ahorita estás trabajando en sus casos, ahí donde están. Bendícelos, tócalos y ponles en su corazoncito la fe y la esperanza y el amor para esperar en ti, Padre. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre eterno, la gloria, y de ellas, Padre. Y todo aquel que está clamando por su familiar, por su esposo, por sus hijos, Padre eterno, la gloria, por su esposa, Padre. Escucha la oración. Yo sé que tú escuchas, pero también sé, como dice en tu palabra, que tú estás trabajando, porque tú no descansas, mi Señor. A veces nosotros dormimos, pero tú sigues trabajando y gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Los amo en el Señor. Bendita la santa palabra de nuestro Padre Celestial. Amén y amén.